Mis hermanos, feliz día martes, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones que diariamente Él nos da a través de los días. Y también pues quiero mandar saludos, mis hermanos, a cada uno de ustedes que nos escucha a través de esta su radio Fuerza Salvadora y a través de YouTube. Que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos, que Dios les siga llenando de su amor, especialmente en sus hogares, en sus empleos, donde quiera que usted se encuentre. Pídale al Señor de sus bendiciones y el Señor siempre nos escucha, ¿verdad? Porque a veces que nos sentimos defraudados, cansados, sentimos realmente que el Señor no nos escucha. El Señor sí nos escucha. Vamos a pedirle siempre con mucha fe, porque aunque tengamos sequedad, ¿verdad? A veces que sentimos que por más que le hablamos al Señor, no atiende a nuestras peticiones, el Señor siempre está allí. El Señor permite, ¿verdad? Muchas de las veces que nuestras enfermedades se alarguen para que nosotros volvamos a Él, ya sea a través de un familiar, a través de nuestros hijos, de nuestras esposas, o viceversa, ¿verdad? Los esposos se encuentran enfermos y no sabemos la realidad por qué suceden tantas cosas, y a veces es el Señor que nos está estirando un poquito las orejas para que cambiemos, para que volvamos a Él de todo corazón. Así es que reflexionemos en estas cosas, mis hermanos. Cada que tengamos problemas o enfermedades en nuestra vida, nosotros vamos a darnos cuenta luego el por qué, ¿verdad? Voy a comenzar, mis hermanos, a compartir de esta bella lectura que la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13, y les pido pues que saquen también su Biblia. Vamos a leer juntos, vamos a empaparnos de la palabra de Dios. Y este bello capítulo lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó, para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿Cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: Tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé. Yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿Vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Saúl divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel le dijo: Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente, Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: ¿esos son todos tus hijos? Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo, y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno de aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante, el espíritu de Yahvé se apoderó de David,
Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las apariencias. ¿Cuántas veces nosotros también pensamos que por las apariencias va a ser escogida la persona? Nosotros, como seres humanos, tenemos eso muy dentro. La realidad, siempre nos fijamos en las apariencias. Siempre escogemos por las apariencias. Lo mismo sucede cuando una persona busca pareja, cuando alguien busca a su novia. Lo primero que se fija es en la apariencia de la persona, su estatura, su belleza. Todo el tiempo eso sucede. Pero nunca nos fijamos, mis hermanos, en el corazón, como lo hace Dios. Si nosotros miráramos como Dios hasta las profundidades, lo más dentro de la persona, seríamos las personas más felices del mundo. No sabemos muchas de las veces escoger. Por eso es que muchas personas en la vida, sus matrimonios no perduran. Sus matrimonios se van al suelo porque no saben escoger. La realidad, las apariencias, mis hermanos, nunca nos deberíamos de fijar en ello. Siempre debemos mirar lo más profundo del corazón. Cuando una persona es buena, esa persona se fija y siempre te va a amar, siempre va a estar a tu lado. Lo mismo, ¿verdad?, que Dios miró en este rey David. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, han leído bien, ¿verdad, mis hermanos?, estos capítulos del primer libro de Samuel. Saúl fue consagrado rey por Samuel. Fue el primer rey de Israel. Fue el primer rey que reinó para esta nación. Pero este rey no hizo la voluntad de Dios. Hacía todas las cosas a su manera. Nunca escuchó al profeta. El profeta siempre le decía: Dios no está contento contigo. Haz las cosas, enderézate, ve bien por el camino y el Señor te va a ayudar. Este Saúl, que fue rey de Israel, que fue el primer rey de Israel, cuando él recibió una orden de Dios, ¿verdad?, ya sea para que fuera una guerra o para que no fuera, este hombre nunca acataba las órdenes de Dios. Había veces que por su propia cuenta se iba a la guerra y Dios no le ordenaba que se fuera a la guerra. Todas las órdenes que Dios les daba a este pueblo era para que se detuvieran o para que fueran a la guerra. Y este Saúl muchas de las veces tomó sus decisiones por su cuenta. Y es lo que sucede también hoy en la actualidad. Si nosotros supiéramos pedir a Dios antes de partir a realizar cualquier cosa, si nosotros pidiéramos del consentimiento de Dios, Él nos ayudaría en todo. Nos iría bien en el camino, nos iría bien en la vida. Pero nunca pedimos del consentimiento de Dios, nunca nos ponemos en oración. Y todo lo hacemos por nuestra cuenta. Y Dios quiere ser el primero en todo, mis hermanos, ¿verdad? Por eso rechazó a Saúl, no lo quiso más. Y Samuel temía ir a consagrar a otro rey, porque sabía bien que si el rey existente se daba cuenta, lo iba a matar a él. No estaba de acuerdo el rey con que se buscara otro rey. Entonces Dios le dice a Samuel: llévate una ternera para un sacrificio. Diles a los ancianos de ese pueblo que vas a hacer un sacrificio allá en Belén. Y esto es lo que les dijo a los ancianos. Y los ancianos, junto con Jesé y sus hijos, fueron al sacrificio. Entonces se sacrifica y además le consagra a este hijo. Fíjense bien lo que pensó Samuel. Él pensó que cuando vio al primero de sus hijos de Jesé, lo miró muy grande, de muy buena estatura, y se miraba muy bien. Y lo primero que pensó Samuel, sin duda, este es el que va a consagrar Yahvé para rey de Israel. Pero Dios ya lo había rechazado. Dios ya tenía a su rey, ya sabía quién iba a ser el rey de Israel. Anteriormente en Israel no había gobierno, ¿verdad? No había un rey que gobernara a ese pueblo. El que gobernaba para esa nación era Dios. Y Dios se enojó cuando le piden a Samuel
que les dé un rey. Anteriormente había jueces en Israel y estos jueces eran los que gobernaban la nación. Este Samuel era un juez, pero a la vez era un servidor del Señor. Era un vidente, el que miraba más adelante de las cosas que sucederían, porque Dios le hacía ver lo que iba a pasar más adelante en el pueblo de Israel. Entonces, Saúl es rechazado. Saúl ya no será el rey de Israel. Ahora se escoge Dios a un nuevo rey, un rey que realmente va a escuchar al Señor. Mis hermanos, todas estas cosas sucedieron en aquel pueblo de Israel. En realidad, el Señor quería ser el único rey para ellos. Y cuando el rey de Israel, David, que sí hizo la voluntad de Dios, Dios siempre estuvo con él. El rey David siempre tenía en su mente al Señor y siempre decía que para él el rey era Dios y no él. Y por eso Dios lo amó, por eso Dios le ayudó en todas sus empresas, ¿verdad? En todo lo que él se decidía a realizar, Dios le ayudaba. Dios nunca lo dejó solo, siempre fue al frente en sus batallas. Entonces, si nosotros hoy en la actualidad, mis hermanos, vemos a través de los años que si nosotros seguimos los pasos del Señor, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no nos va a faltar nada. En todo nos va a ir bien. Pero no lo ponemos en primer lugar. Siempre nuestras decisiones son las primeras y son las que valen según nosotros. Pero nuestras decisiones no son ni sirven para nada. Tenemos que siempre buscar del Señor que Él sea quien nos vaya guiando por el camino, que Él sea quien realmente, mis hermanos, nos vaya ayudando durante nuestro caminar. Porque si no caminamos según los preceptos de Dios, en todo nos va a ir mal. Piensa lo que dice del versículo 4 en adelante. Samuel hizo como le había dicho Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro. Le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Fue a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Fíjense bien, la gente tenía que purificarse, o sea, tenían que arrepentirse de sus pecados, porque si la persona llevaba pecados en su persona, no podían entrar ni ser admitidos en un sacrificio. Cuando entraban al sacrificio, las personas tenían que ir limpias, para que así el Señor recibiera ese sacrificio con agrado. Y entonces, cuando ya se hace el sacrificio, es cuando Dios habla con Samuel, le dice: toma tu aceite y unge a David, úngelo como rey. Fíjense, mis hermanos, y lo ungió adelante de todos sus hermanos. ¿Se imaginan? Yo me imagino que muchos de ellos sintieron un poco de envidia por David, que era el más pequeño, era el último de los hijos de Jesé, el último, pero el más amado por Dios. Hermanos, muchas de las veces nosotros pensamos que los primeros hijos son los que merecen y deben de recibir todo de su padre. Pero Dios no hace así las cosas. A veces nosotros vemos en nuestros propios padres, ¿verdad?, que ellos mismos tienen sus preferidos, tienen sus preferencias. Prefieren a veces a los más pequeños. Y esto no es que venga de ellos mismos, sino que es Dios mismo, ¿verdad?, quien les pone en sus corazones. Lo mismo que hizo con Samuel, ¿verdad? Le dijo: no te fijes en las apariencias, porque yo he rechazado a todos estos, los más grandes. El más pequeño es al que me consagraré y será el rey de Israel. Así es que nunca nos fijemos, mis hermanos, como les decía al principio, todo el tiempo busquemos dentro de los corazones. No miremos por fuera. Por fuera va a haber siempre engaños. Va a ser engañoso todo. Si nosotros nos fijamos por fuera de la persona y ponemos la confianza en esa persona por el hecho de que es muy inteligente, por decirlo así, tiene mucha inteligencia en su persona, pero poco a poco va sacando las garras como los leones o como los
osos, ¿verdad? Y con esto, mis hermanos, nos hacen ver que confiamos en una persona que más tarde nos hace daño. Por eso hay que mirar en los corazones. Miremos, primero conozcamos a la persona y luego podremos confiar en ellos. Pidamos a Dios siempre que vayamos a hacer alguna elección, ¿verdad? Pidamos a Dios que Él nos ayude y elegiremos de la mejor manera. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio y el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo: «¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él». Y Jesús concluyó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Y decimos que hay un día muy especial para el Señor, un día que es consagrado para Él, y sí lo es. Un día que no debemos nosotros ni siquiera trabajar o pensar en trabajar. Tenemos que dedicarlo al Señor. Si eso lo hiciéramos todavía hoy en la actualidad, se podría hacer. Y a Dios le agradaría mucho que nosotros le dedicáramos todo un día para Él. Pero no lo hacemos. Y en aquel tiempo, estos que iban caminando junto con el Señor se enojaron porque los discípulos iban desgranando espigas en esos sembrados. Ellos se fijaron en los discípulos de Jesús y le dijeron: «Mira lo que están haciendo tus discípulos. No pueden hacer esto en día sábado». En día sábado, en aquel tiempo, mis hermanos, no podían mover ni un dedo para hacer cualquier clase de trabajo. Y estos iban desgranando espigas. Y la realidad que Jesús les dice: ustedes se fijan en cosas insignificantes. Y la realidad, mis hermanos, que esto es insignificante. ¿Se imaginan que todavía esas reglas existieran? Nosotros no podemos ni siquiera ir y comprarnos algo de comida o llevar nuestra comida cargando. ¿Por qué? Porque es día del Señor. No, tampoco no es así la cosa. Las cosas son nada más como deben de hacerse. Jesús en otro evangelio les pone una comparación a estos sumos sacerdotes o a aquellos fariseos que siempre andaban buscando la manera de ponerle trampas a Jesús. Les dice: «Si a uno de ustedes se les va el burro a un pozo, ¿no lo va a sacar de allí por el simple hecho de que es sábado?». Y Jesús sabía que ellos lo iban a hacer. Sabía bien que muchos de ellos, si se les iba un animal a un pozo o estaba a punto de hacerse daño, ellos iban a sacarlo de ese peligro. Jesús sabía sus intenciones. Entonces, ¿qué diferencia tiene de comer? Estos discípulos tal vez sintieron hambre en ese momento y comenzaron a desgranar las espigas para comer. Esto no es ningún pecado. ¿Qué pecado iba a haber en eso? Y Jesús se los hace ver. Jesús les dice, leamos para que vean que no les estoy inventando. Del versículo 25 en adelante les dice: Él les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues
que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. O sea, al sábado no le pertenecemos nosotros, el sábado nos pertenece. Nosotros tenemos cualquier día para trabajar o hacer cualquier cosa, pero siempre y cuando, mis hermanos, hagamos tiempo para Dios, no solamente para trabajar y para hacer toda clase de mandados o cosas que nos dispongamos a realizar o llevar a cabo en ese día. Siempre pongamos a Dios por enfrente, siempre hagamos su voluntad, vayamos a misa, más que todo, es lo más principal, que vayamos y demos gracias a Dios, no que todo lo hagamos en forma de que nos vaya a ganar centavos o mucho dinero, no. Pensemos también en Dios, que es el que nos provee todo. Demos lo que es para el Señor y el Señor nos va a dar en abundancia. Nunca dudemos, mis hermanos, en estas cosas. Cuando el rey David, ¿verdad?, que dice aquí en el Santo Evangelio, que él sintió hambre, sintió necesidad de comer, no había nada para comer. No había nada allí en su pueblo, porque había sido perseguido por su propio hijo. Le quería matar. Entonces, cuando ellos volvieron al pueblo, fueron al santuario y vieron que había panes. Y esos panes solamente los podían comer los sacerdotes, porque estaban consagrados. Y sin embargo, los comen. ¿Por qué? Porque sienten hambre y necesidad de hacerlo. Y Dios no se enoja por esto, mis hermanos. Dios nuestro Señor nos da cuando necesitamos, de donde sea que haya, el Señor nos va a dar, ¿verdad? No porque sea consagrado para Él. Si sentimos aquella hambre, si sentimos aquella necesidad, podemos comerlo. No importa que sea consagrado para Dios. Si Él sabe bien que tenemos hambre, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos. Y Jesús les pone esta comparación a estos sumos sacerdotes. Les dice que ellos se fijan en cosas muy insignificantes, cosas que sinceramente ellos las tomaban mucho en cuenta, pero que ponían esas órdenes a los demás, pero ellos no realizaban ni hacían nada por retenerlo. Ellos sí lo hacían. Jesús conocía sus malas intenciones todo el tiempo. Buscaban que las personas hicieran todo lo que ellos pedían, pero ellos no querían hacerlo. Y Jesús conocía. Jesús sabía de sus corazones. Él conoce lo más profundo de nosotros. Por eso nunca, mis hermanos, nos creamos más que los demás. Nunca pensemos que tenemos más sabiduría que otros, porque nos van a salir al frente como Jesús les salía a estos sumos sacerdotes. Nunca creamos que somos más especiales que otros, ni creamos que merecemos todo, cuando en realidad no merecemos nada. El único que nos lo puede dar, si realmente lo merecemos, es nuestro Señor. Y Él nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dar lo que necesitemos. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos en nuestras vidas, pero siempre y cuando que sea en el nombre del Señor. Que siempre busquemos de su favor, que siempre busquemos que sea Él el primero en todo lo que llevemos a cabo. Y el Señor no nos va a prohibir nada, como no prohibió a sus discípulos que comieran de sus granos de las espigas. Él sabía bien, mis hermanos. Es más, y todo esto se permitía para ponerles comparaciones a estos sabios que según ellos se creían sabios y no lo eran. Jesús permitía que todo esto sucediera para ponerles en su lugar, porque estaban creciéndose mucho. Estos sumos sacerdotes, los fariseos, los ancianos, los maestros de la ley, todos se creían tanto que a la gente la tenían sometida. Entonces, fue necesario que Dios enviara a su Hijo para enseñarles que estaban errados en todo lo que hacían. Si nosotros creemos estar bien, primero pidamos de Dios su pensar, si realmente estamos bien o estamos mal. Mis hermanos, vamos a recitar nuestro salmo y a hacer una oración. Y el salmo es el número 88 y dice así: He encontrado a David, mi servidor, hablando en tu visión a tus amigos,
Un día les dijiste: he escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido en sus sienes la corona. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David mi servidor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David mi servidor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque a través de este Rey que fue consagrado, a través de él viene también nuestro Señor Jesús. De esa descendencia, Señor, que tú mismo te hiciste carne, que tú mismo, Señor, veniste a nuestras vidas a traer a este Rey que nos gobierna, este Rey que nos ofrece una vida eterna, este Rey que nunca nos va a dejar solos ni abandonados aquí en la tierra. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por todos tus beneficios y bendiciones que nos das cada día, Señor, que a través de los años nunca nos ha faltado nada. A través de los años, tú, Señor, nos has hecho muchos favores y nunca dejarás de hacerlo, Señor, porque nos amas. Porque a pesar de que somos pecadores, Señor, a pesar de que el pecado habita en nuestra persona, tú aún así, Señor, nos amas, nos sigues cuidando, protegiendo y dando todo lo que necesitamos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. En este día te agradezco todo lo que nos regalas, que nunca nos ha faltado nada, Señor. Te doy gracias por nuestras familias. Te doy gracias por nuestros conocidos, por nuestros compañeros de trabajo, amigos y todas las familias que no te conocen aún, Señor, lleguen a conocerte y que se den cuenta de que por ti, Señor, es que recibimos todo lo que tenemos y que nunca se hagan creer que es por ellos mismos que reciben todo, sino que es por ti que nos lo provees, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por seguir guiándonos por el bien y por no dejarnos solos nunca, Señor. Espíritu Santo, te pido en este día que sigas fortaleciendo nuestro espíritu, que no se debilite, que sigamos fuertes, especialmente cuando nos sentamos abandonados, cuando sentamos que no hay nada que hacer en esta vida. Pidamos de ti, bendito Espíritu, para que vengas fuertemente a nuestro ser. Te pido por aquellas personas que nunca hacen oración ante ti, que nunca se acuerdan de elegir sus oraciones y de pedir de su consentimiento para llevar a cabo todo aquello que se deciden hacer. Espíritu bendito, te pido que les cuides y les protejas y los hagas ver que no hay otro Dios ni nadie más que les pueda ayudar más que el que tenemos, que nos cuida, nos guía y nos protege. Espíritu Santo, enséñanos y danos la fortaleza, danos la sabiduría, danos el entendimiento para conocer cada día más a nuestro Dios y que nunca nos creamos más que otros cuando tenemos la seguridad que hay un solo Dios que nos lo da todo. Gracias, bendito Espíritu, gracias por guiarnos y llevarnos por el bien. Madre Santísima, como siempre también pido de tu intercesión, pido de ti, Madre del Cielo, para que nos lleves todas nuestras intenciones ante nuestro Dios. Que nunca, Mamita María, dejes de escucharnos, que cada que nosotros recemos, cada que nosotros oremos ante ti, nos ayudes, Mamita María, con nuestras necesidades. Te pido muy en especial por todos aquellos que sienten una sequedad de Dios, que sienten que no hay nada por qué vivir en esta vida, para que les ayudes, Mamita María, y les hagas ver que sus necesidades solamente las van a llenar al lado de nuestro Señor. Nunca vamos a encontrar nada en el hombre, nunca vamos a encontrar nada, Mamita María, en las personas en las que confiamos, sino solamente en ti y en nuestro Dios. Gracias, Madre del Cielo,
por llevar todas nuestras intenciones ante Él y por cuidarnos y protegernos de todas las maldades de este mundo, especialmente aquellas que no miramos, que vienen del demonio, que muchas de las veces los malos pensamientos y todo aquello nos arrastran a llevar nuestro espíritu hacia el mal. Que siempre seas tú, Mamita María, quien nos proteja de todas las maldades de este mundo que no miramos. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre cuando no tuviéramos nada que decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por siempre escuchar, mis hermanos, de la palabra de Dios. Que nunca dejemos de atender al mensaje de Dios, porque a través de sus mensajes nosotros le conocemos y hacemos su voluntad. Si nosotros no escuchamos y si no leemos de su palabra y si no vamos a misa, nunca vamos a hacer el bien, sino todo el tiempo vamos a inclinarnos sobre el mal. Es necesario que conozcamos de Dios para hacer las cosas según su voluntad y no la nuestra. Así es que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesús y vamos así a seguir haciendo su voluntad en todas las cosas que Él nos proponga, ¿verdad? Porque Él nos propone muchas cosas durante los días, nada más que nosotros no nos damos cuenta. Pidamos de Dios que nos abra la mente y el corazón para seguirle en todo lo que hagamos. Que Dios les bendiga.